luz y salvación, eres tú, Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. En debilidad fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Tú mi ayudador, castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir y hacer tu voluntad. Y no me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. En debilidad fuerzas se me da y me llevará de gloria en gloria. Milagros Dios les bendiga, amada familia. Qué bueno poder estar juntos otra vez y compartir de las riquezas inagotables de la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Efesios, que es una de las cartas más hermosas, mi favorita, pero es una carta que está llena de fortaleza, de esperanza y de consolación. Y yo quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a continuar donde dejamos la semana pasada, pero vamos a leer del verso 7 hasta el 16. El tema es Cristo, el centro de nuestra vida. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es estar contigo y reconocer que tu presencia está con nosotros. No importa la distancia, tú siempre has prometido que estarías con cada uno de tus hijos todos los días. Así que yo sé que en este instante, Señor amado, tú estás con mis amados hermanos y tú estás con nosotros. Y nada ni nadie nos puede separar de tu inmenso amor. Yo te pido que de una manera especial tú bendigas a mis hermanos que escuchan este mensaje, que cada corazón que está abierto en este instante para recibir tu palabra sea lleno de tu gracia y de tu poder. Señor, que si hay dudas, tú fortalezcas la fe. Que si hay temores, Señor, tú los espantes con tu amor. Que si hay luchas y batallas, Señor, que tú le des la fortaleza que solo viene de ti y el valor para enfrentarlas y los recursos para solventarlas. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo tú los guardes en el poder que hay en tu nombre y pongas un cerco de protección alrededor de cada uno de ellos. Padre, guárdalos en el poder que hay en tu nombre, porque hay poder en el nombre poderoso de Jesucristo y en su bendita sangre. La ponemos sobre ellos y sobre nosotros en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén. 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 Jesús, 2000 años después, su nombre todavía evoca sentimientos a veces encontrados. Millones que le adoran, otros que no quieren escuchar su nombre, otros que usan su nombre para maldecir. Pero el nombre de Jesús es imborrable, puede ser controversial, pero jamás podrá ser ignorado. Napoleón Bonaparte, que conocía a hombres, en una ocasión uno de sus generales de nombre Bertrand le preguntó acerca de Jesús, sorprendido de que el gran Napoleón tuviera a Jesús en alta estima. Y estas fueron las palabras que le dijo Napoleón. Él le dijo: yo conozco hombres y te digo que Jesucristo no es un mero hombre. Todo acerca de él me asombra. Su espíritu me sobrecoge. Su voluntad me confunde. No hay ninguna posible comparación entre él y ningún otro ser humano en el mundo. Su nacimiento, la historia de su vida, la profundidad de su doctrina, su evangelio, su marcha a través de las edades. Todo esto me asombra. Me parece un indescifrable misterio. Y añadió: Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperio, dijo Napoleón. Pero ¿en qué consistió nuestro genio? La fuerza. Jesucristo fundó su imperio en el amor, y aún hoy millones estarían dispuestos a morir por él. Todo cuanto él dijo es cierto, pero Napoleón hablaba de Jesús como un admirador, no como un adorador. Por eso, a los que conocen a Jesucristo, los que han llegado a poner su fe en Él como su Salvador, entienden que la grandeza de Jesús no es la grandeza de los grandes héroes del pasado, que dejaron sus marcas imborrables en la historia por sus logros que lograron alcanzar.
La grandeza de Jesús para el creyente nace no solo por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y el poder de su resurrección para bendecirlos a ellos y hacerlos hijos e hijas de Dios, pero la grandeza de Jesús es personal. Es la grandeza de saber que Jesucristo es una realidad viviente, que Jesús está vivo, que Jesús está con nosotros, que su perenne presencia sigue siendo aquello en lo cual nosotros podemos agarrarnos y conectarnos, porque Jesús nos dio una promesa infalible. Esta es la promesa que Jesús te dio. Te dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que tú te puedes apropiar de ella. Fue la promesa que hizo que un gran misionero dijera en una ocasión: es la promesa de un caballero, la palabra de un caballero. Y entonces él dijo, estoy hablando del gran misionero Livingstone, él dijo: esa promesa ha permitido que yo pueda servir al Señor en el corazón de África por todas estas décadas, sin ver a ninguna otra persona, amiga, porque yo sabía que Él estaba conmigo. Su presencia le infundió fuerza, le infundió vida. Y de eso se trata, el hecho de que Jesucristo está con nosotros. Y Jesucristo nos prometió estar con nosotros. Eso nos lleva inmediatamente a entender que hay una cristocentralidad en nuestra vida, porque nuestra vida, si somos adoradores de Dios, tiene que estar centrada en la vida de Jesús. De los labios de Jesús, como relata el gran apóstol Juan, él dijo en una ocasión: porque al Padre le había placido que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y estoy citando a Juan 5:23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió, dijo Jesús. Así que es esa centralidad, es la vida de Jesús la que nos permite a nosotros vivir nuestra vida sabiendo que Jesús está bien cerca de nosotros, que Jesús está más cerca de nosotros que la piel que tenemos puesto, que su presencia espiritual no solamente está con nosotros, está también en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que tú y yo somos templos, santuarios de esa divina presencia, y nosotros podemos vivir la vida sabiendo que podemos hablar con Él, abrirle nuestros corazones, clamar sus promesas a un Dios que está a nuestro lado y que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Esa era la realidad y la experiencia del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, y en todo lo que él hacía, tú ves un cristocentrismo en su vida. A los filipenses él le diría: porque para mí vivir es Cristo. Y esa frase, aunque él le añadiría: y morir es ganancia, pero es esa frase: para mí el vivir en Cristo, es lo que te dice que en la vida de este hombre, Jesucristo jugaba el papel predominante en todo lo que a él concernía. Y tú lo ves en esta carta. Él ha estado hablando de la unidad, pero tú ves que desde el comienzo hasta el final, Cristo está en el centro de todas las cosas, porque todo lo que recibimos de nuestro Padre Celestial viene a través de Jesucristo. Como Jesucristo mismo le había dicho a Natanael, Él era la escalera a través de la cual el medio, el modo, el canal a través del cual las bendiciones de Dios y las promesas de Dios llegaban a nosotros. Citando el pasaje de Jacob en el Antiguo Testamento, cuando él tuvo aquella visión de aquella escalera que subía al cielo, a Dios sentado en su trono y ángeles que bajaban y descendían, Jesús dijo: yo soy esa escalera. Eso te habla de que Jesucristo está en el centro de todo. Y tú lo ves a través de las edades en hombres y mujeres de Dios que vivieron agarrados de Jesús, porque todo lo que enfrentaban, lo enfrentaban con el valor santo de saber que Jesucristo estaba con ellos. Recuerdo a San Patricio, como nosotros le llamaríamos, el famoso evangelista que fue a Irlanda a llevar el mensaje de salvación de Jesucristo. La obra
de este hombre en Irlanda fue increíble. Reyes vinieron a Jesucristo, milagros fueron vistos, multitudes vinieron a Jesús. Pero cuando tú te acercas a la vida de él, y tú recuerdas por lo menos una de sus oraciones, la oración famosa de Patricio, lo que le llamaban, se conoce como la coraza de Patricio, dice en parte esta preciosa oración: Cristo conmigo, Cristo al frente de mí, Cristo a mis espaldas, Cristo dentro de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi mano derecha, Cristo a mi mano izquierda, Cristo en el castillo, Cristo en la carroza, Cristo al timón, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de cada hombre que me habla, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha, y continúa. Pero tú puedes ver que para él la vida entera se trataba acerca de Jesús. Y Pablo toma esa misma temática. Y él en el libro de Efesios, y en estos versos en particular, él pone a Jesús en el centro de todo. Si tú notas, lo primero que él dice, y este es mi primer punto, es que Cristo es la cabeza de este cuerpo, de esta eclesía o iglesia que él está edificando. Él usa la analogía, Pablo usa la analogía del cuerpo. Él nos está diciendo que la iglesia no es una organización religiosa. Él nos está diciendo que la iglesia es un organismo que tiene vida. Y la vida que tiene es la vida de Jesús. Y Jesús es la cabeza. Te habla de ser el agente gobernante. Que Jesús es el Señor de su iglesia. Que Jesús decide y dirige y guía a su iglesia por el camino que Él quiere llevarla. Que Jesús esté en el centro de todo de su iglesia. Y que nosotros debemos estar conscientes de esa verdad. De hecho, Él dice, mira, Jesús prometió edificar la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las compuertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que Jesús está diciendo es que al edificar su iglesia, Pablo dice, Él lo hizo porque cuando Él subió a los cielos, Él dio dones a su iglesia. Él estableció su liderazgo levantando hombres o dones en forma de hombre en 5 diferentes oficios o capacidades que Él usaría para edificar su iglesia. Y aquí nos menciona ese ministerio quíntuple. Dice que Él levantaría apóstoles, Él levantaría profetas, Él levantaría evangelistas, Él levantaría pastores y maestros. Y que a través de ese ministerio combinado, Él llevaría a su iglesia al lugar donde quería hacerlo. Entonces, Él como la cabeza sería el que llamaría a estas personas, pero no solamente a estas 5 diferentes categorías de ministerios, sino que la meta sería de que cada creyente, habiendo recibido de la gracia de Dios, estarían capacitados y entrenados para hacer la obra del ministerio. Si tú hablas con algunas personas hoy día, ellos te dirían, bueno, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, los evangelistas vienen periódicamente, quizás 1 o 2 veces al año a predicar a la iglesia, porque los mensajes son evangelísticos. Realmente lo único que nos queda son pastores y maestros. Pero yo te diría que pensar de esa manera sería cometer un gravísimo error. ¿Está usted diciendo, pastor, me vas a preguntar que todavía hay apóstoles? Bueno, déjame explicarte lo que dice la palabra de Dios. El don apostólico se muestra en las Escrituras a través de por lo menos 3 diferentes categorías. En otras maneras, habían 3 diferentes tipos de apóstoles. Está el Señor Jesucristo, Hebreos 3:1 llama a Jesús el apóstol y sumo sacerdote. En otras palabras, Jesucristo es un apóstol, pero Él es un apóstol único en su género. En otras maneras, nadie es comparable a Jesús en su apostolado. Él es el apóstol de la salvación. Él es el mensajero, y no solamente el mensajero, sino el mensaje de la salvación. En otras palabras, como Jesucristo no hay más apóstoles. Pero también la Biblia nos habla de que hubo un grupo específico de 12, a quienes ya Jesús llamó para que estuviesen con Él, nos dice Marcos 3, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ese grupo selecto de los 12 llegó a ser un componente fundamental en la vida de la iglesia. Y ese grupo selecto es irrepetible. En otras palabras,
de esa categoría ya no pueden haber más apóstoles, porque una de las características de ellos es que esos 12 hombres estuvieron con Jesús desde el principio de su ministerio. Y por esa razón, porque vivieron con el Señor Jesús y fueron entrenados directa y personalmente por Jesús, esos apóstoles son únicos. Cualquier persona que se levanta hoy y dice yo soy el 13º apóstol, está engañándote, porque no hay más apóstoles como esos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se ve una tercera categoría que es un don apostólico. En otras palabras, era un don donde tú consideras a estas personas y a quienes se les dé ese título, y hay por lo menos casi 21 personas que se mencionan como apóstoles, incluyendo a Pablo, a Silas, a Andrónico, a Tito, a Timoteo, a Bernabé, a Junías y a otros que se les llama apóstoles. Ellos tenían el don apostólico. El don apostólico tenía que ver con la capacidad de reunir y crear movimientos de personas y organizar esos movimientos en iglesias, en congregaciones, pero muchas veces en movimientos. Y eso es lo que tú ves en las páginas del Nuevo Testamento. Mi sentir es que ese don apostólico está presente en el cuerpo de Cristo hoy, y tú lo puedes ver a través de la historia. Cuando tú ves los hombres o mujeres que Dios usó en ciertos momentos históricos, tú ves ese don apostólico en ejecución. Por ejemplo, la Reforma Protestante, tú piensas en hombres como Lutero, piensas en hombres como Zwinglio, piensas en hombres como Calvino. Tú ves esos grandes movimientos que Dios trajo a través de estos pilares y tú miras las vidas de estas personas y es evidente que ellos tuvieron el don apostólico. Tú miras los grandes avivamientos y aunque hubo grandes evangelistas en ellos, tú también ves ese don apostólico. Lo ves en Juan Wesley, lo ves en Alberto Benjamin Simpson, lo ves en otros que Dios levantó y crearon grandes movimientos y el don apostólico tú lo ves presente. Ellos mismos no se miraron o se declararon apóstoles. Eran demasiado humildes quizás para hacerlo, pero lo cierto es que tú ves ese don en ejecución y Dios lo sigue usando hoy en el cuerpo de Cristo. Entonces tú ves que el don está presente porque Dios sigue obrando y edificando a su iglesia y el don apostólico en varios sentidos era importante. El primer don apostólico fundamental de los 12, pero luego el don apostólico exhibido y mostrado en la dirección que Dios lleva a su iglesia. Pero no solamente eso, está el don profético. Algunos dicen ya no hay profeta porque piensan que el don profético solo tiene que ver con el pronunciamiento de eventos por porvenir, y aunque Dios todavía habla y advierte a la iglesia de cosas y llama a la iglesia a arrepentirse a través de hombres que tienen el don profético otra vez. Pero si tú miras lo que la palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 14, verso 3, el don profético cumple una función muy importante. Mira lo que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don profético edifica, el don profético exhorta, el don profético consuela, y eso todavía está patente en el cuerpo de Cristo porque la necesidad todavía está ahí. Lo mismo con los evangelistas. Los evangelistas, no solamente los grandes evangelistas como Billy Graham o Luis Palau o Bill Bright o tantos otros que han llevado a multitudes de personas a los pies de Cristo, el don todavía está ahí. El don pastoral, el don de enseñanza, todavía está ahí. ¿Por qué? Porque son dones importantes en la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Cristo es el que los da, Cristo es el que los comisiona, Cristo es el que lo hace. Y no hay razón de pensar que la iglesia ha llegado al lugar donde ya no los necesita. Por eso es que Él dice y nos da la razón de ser de este ministerio quíntuple. Él dice, a fin de perfeccionar o capacitar o entrenar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, ellos no solamente harían la función de su ministerio,
pero también entrenarían a otros, mentorearían a otros, serían tutores de otros, para que ellos a su vez pudieran reproducirse y de esa manera, a través de las edades y los tiempos, la iglesia tener este ministerio quíntuple que era necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él dice hasta, note esa palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tú miras al cristianismo hoy, no estamos ahí todavía. Tú no ves esa unidad. Hay divergencias, hay diversidad, pero también hay diferencias. Pero mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, vamos en esa dirección. Y el deseo de Dios es que un día lleguemos a esa unidad perfecta. Ahora, nota por favor que en medio de todo eso, la visión y la meta es clara. Y este es mi segundo punto. ¿Y cuál es esa visión y meta? Es la Cristo semejanza. En otras palabras, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tenemos que alcanzar un nivel de madurez. Cuando habla de perfeccionar, la palabra que se traduce perfeccionar, habla de madurez. Cuando algo está completo, como cuando un barco estaba listo para zarpar y decían, tenemos todo, sí, la tripulación está, lo que vamos a llevar, la carga está lista, todo está lista, podemos salir. O por ejemplo, en el caso moderno sería como en un avión, cuando el piloto recibe de la central el permiso, la luz verde para empezar a salir. Todo está listo, todo está en su lugar, podemos salir, estamos completos. Entonces, ese concepto es de que hay una meta y es que Dios quiere obrar en nosotros de tal manera que la iglesia sea un lugar donde personas llegan a ser como Jesús. La meta de todo creyente, mi meta como creyente, tu meta como creyente, es ser igual a Jesús. Y tú dices, pero ¿cómo puedo yo ser igual a Jesús cuando Él es el perfecto Hijo de Dios? Bueno, cuando tú y yo exhibimos el carácter de Jesús, cuando tú y yo vivimos, aún con nuestra propia personalidad, expresamos el carácter o la manera de ser de Jesús, estamos siendo como Jesús. Es interesante que en Antioquía, nos dice el libro de los Hechos, fue el lugar donde a los primeros cristianos le empezaron a llamar por el nombre de cristianos. Antes se le conocía como los seguidores del camino, porque Cristo era el camino y ellos le seguían. O también a veces se le llamaba discípulos, un pensamiento muy judío, donde se hablaba de aprendices, de personas que estaban aprendiendo a ser como su rabino, como su maestro. Pero fue en Antioquía donde se acuña este término, y no era un buen término. Ellos lo usaban para insultarlos, para burlarse de ellos, porque la palabra cristiano significa pequeños cristos. Y lo que la gente decía de manera burlona, mira, estos cristianos se creen que son como su Señor, como su Cristo. Entonces le llamaban Cristos en miniaturas. Pero era una manera insultante, es como llamarle a alguien un revolucionario de bolsillo, ¿no? Es una manera insultante, ¿no es cierto? Pero nota que los discípulos lo van a tomar como una medalla, lo van a tomar como un trofeo, van a decir, sí, somos cristianos, queremos ser como Jesús, anhelamos ser como Jesús, queremos conocer a Jesús, queremos conocerlo tan profundamente que nos queremos parecernos a Él. Y cuando tú estás consciente de que la presencia de Dios está contigo y tú buscas a Jesús en su presencia, tú eres transformado a imagen y semejanza de Él. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú lees la Biblia y la palabra de Dios que tiene poder y vida, habla a tu espíritu y habla a tu corazón, y tú sientes esas palabras y sientes la emoción de que esas palabras Dios te está hablando a ti a través de su palabra, y tú buscas cumplir esos mandatos que puedan estar ahí, o tú te llenas de esa hambre y de esa sed por todo lo que la palabra de Dios dice, y tú quieres clamar sus promesas y obedecer sus mandamientos. Inmediatamente Dios está operando en ti a través de su palabra. Esto es un libro vivo, tiene vida, y cuando tú la lees se te transmite. Entonces la oración, la presencia de Dios nos da vida.
mirando a cara descubierto, decía Pablo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Recuerdo el famoso pintor Holman Hunt. Él quería pintar a Jesús y cuando se lo dijo a sus amigos se rieron de él, porque él no era muy religioso. Tú vas a pintar a Jesús, tú eres el menos indicado para pintar a Jesús. Y él decía, sí, yo sé, pero yo siento que algo dentro de mí me dice que yo tengo que pintar a Jesús. Pero ¿cómo le vas a pintar?, le preguntaban sus amigos llenos de escepticismo. Si tú nunca le has visto, tú no tienes ni idea de cómo es él. Entonces él dice, pues tengo que irlo a conocer. Voy a leer los evangelios, lo voy a buscar allí. Y donde quiera que él esté en los evangelios, y en Getsemaní o en el Calvario, allí tengo que ir y verlo. Y cuando lo vea y capture su esencia, entonces lo podré pintar. Y a medida él entró en esa lectura profunda de los evangelios y empezó a pensar en lo que la vida de Jesús representaba, él terminó pintando aquel famoso cuadro de Cristo tocando a la puerta. Y tú ves a Jesús con su linterna llegando en una noche oscura y tocando una puerta para que lo dejaran entrar. Y tú ves la humildad de Jesús, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y tú notas inmediatamente la anuencia de Jesús, el deseo de Jesús de compartir con nosotros. Y se lo dijo, Apocalipsis 3:20, a la peor iglesia que había de esas iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Era la iglesia de la Odisea, la iglesia que estaba en peor condición espiritual. Donde, imagínate, Jesús tiene que llegar a su puerta y tocar para que lo dejen entrar. Tan mal estaba la iglesia. Aunque ellos se pensaban que estaban muy bien, ellos estaban muy mal. Ellos se veían ricos, visionarios, se veían revestidos de esplendor espiritual, pero era pura religiosidad. Porque cuando Jesús los confronta, Jesús les dice, ustedes están ciegos, ustedes están pobres y ustedes están desnudos. Entonces, Él les dice, yo estoy a la puerta y toco, ábranme, y entonces yo les puedo bendecir. ¡Qué humildad la de Jesús! Pero ese es el Señor que tú y yo servimos, ese es el Señor que tú y yo amamos. Y ese es el Señor que Holman Hunt llegó a pintar. Un Jesús que era digno de ser imitado, un Jesús inspirador, un Jesús que cuando tú quieres ser como Él, realmente estás alcanzando la elevada altura de la estatura, de la alta vocación a la que Él te llama, a ti y a mí. Ser como Jesús. Y tú dirías, pero Señor, ¿cómo puedo yo ser como Jesús si yo mismo no lo puedo hacer? Pero nota esto, Dios ha provisto a su bendito Espíritu Santo para que nos ayude. Nota que dice que su voluntad es que crezcamos juntos como hermanos a semejanza de Cristo. Mira el verso 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se juntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. No lo genera, lo recibe. ¿De parte de quién? De Dios. Nosotros crecemos mejor cuando crecemos juntos porque Cristo, a través de su Espíritu, es el que nos da el crecimiento. Pablo lo diría con los corintios, cuando le dirían en Corinto, en una iglesia donde muchos estaban comparando y tomando partido, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y Jesús les va a decir, ninguno de nosotros somos nada. Algunos hacen cada cual la obra, algunos siembran, otros riegan agua sobre la semilla, pero el crecimiento, dice Él, lo da Dios. Y eso es lo que nos está diciendo. Tú y yo solo crecemos cuando nos conectamos a la fuente que da el crecimiento, y esa fuente es Jesús. Y cuando tú y yo nos conectamos a Él, todo cambia. Sí,
Por muchos años yo crecí con la idea equivocada de que Dios me había llamado a servirle a Él. Que mi llamado era servir a Cristo, trabajar para Cristo, hacer la obra para Cristo. Pero en medio de toda esta pandemia, Dios me hizo consciente de una profunda realidad. Dios no nos llama a trabajar para Él. Dios nos llama a trabajar con Él. En otras palabras, Jesús está aquí y tenemos que conectarnos para que de su poder, de su gracia y de su gloria, a través de nosotros podamos hacer la obra que Él quiere que hagamos. Eso es lo que nos está diciendo este bendito pasaje. Dios nos da el crecimiento cuando nosotros servimos conectados unos con otros y estamos bien conectados a la cabeza, que es Cristo, porque Cristo es el centro de todo en nuestra vida. Y cuando tú lo entiendes, todo cambia. Termino con esto. Recuerdo uno de los predicadores que nunca conocí, pero llegué a admirar a través de sus libros. Eran dos hermanos, era A.J. Gordon y su hermano D.S. Gordon. Ambos eran pastores, grandes amigos de Alberto Benjamin Simpson, pero ambos pastoreaban en la ciudad de Boston. Y estos dos grandes pilares de la iglesia allí fueron usados por Dios en diferentes congregaciones, pero es A.J. Gordon el que nos cuenta esta historia. Él estaba una vez trabajando en uno de sus sermones y se quedó dormido sobre su escritorio en su estudio. Y dice que en ese momento, mientras él estaba allí, tuvo un sueño que cambiaría la trayectoria de su ministerio. Y el sueño fue de la manera siguiente. Él soñó que estaba predicando a una iglesia llena. No había un asiento vacío. La iglesia estaba llena de gente. Esa no era su experiencia en ese tiempo, pero se llenó de gozo viéndose predicar. Y él está predicando cuando de pronto él ve que alguien que él no conoce entra y está buscando asiento. Y uno de los diáconos de la iglesia se levanta y le dice: por favor, y sienta al invitado. Y él se va a la parte de atrás. Y él termina de predicar, pero mientras él predicaba había algo en la mirada de esta visita, de este invitado, que él se encontraba, que miraba a todo el mundo, pero tarde o temprano sus ojos se posaban en él y no podía quitarlo de él. Termina el mensaje, hace la oración, la iglesia se levanta después del servicio, todos se van, y cuando él va a buscar a ese invitado no lo encuentra. Y entonces busca al diácono que él conocía y le dice: oye, ese invitado, el que tú le diste tu asiento, ¿tú lo conoces? Oh, sí, yo lo conozco, le dice su diácono. Yo lo conozco, sí. ¿Y quién es? Él le dice: pues es Jesucristo. Y él dice que en sus sueños dice: oh, cuánto me hubiera gustado hablar con él. Dice: no se preocupe, él va a estar aquí la próxima semana. Y de pronto R.J. dijo: cuando yo predico, yo no predico a la audiencia, yo predico a uno que es el centro de todo y su nombre es Jesús. Y dice que eso cambió radicalmente su ministerio. Le dio una fresca y nueva unción. Le dio una nueva perspectiva de mensaje. Y a medida él fue cambiando y buscando la presencia de aquel que era el centro de todo, su vida empezó a florecer, su ministerio empezó a florecer y tuvo un ministerio de impacto mundial. Porque él reconoció lo que a veces nosotros no reconocemos desde el ministerio, que el centro de todo no es nadie, sino Jesús. ¿Es Jesús el centro de tu vida, amado hermano, amada hermana? No te pregunto para hacerte sentir culpable o avergonzarte. Te pregunto para tirarte un salvavidas, como yo también lo he recibido. Porque si nos examinamos y nos damos cuenta de que el centro de nuestra vida no es Jesús, es una gran oportunidad para cambiar. Reconocer que tenemos un problema y es el 50% de la solución. ¿Por qué no hacemos hoy a Jesús el centro de nuestra vida? En nuestra denominación Alianza hay un famoso himno, Cristo solo. Y en ese precioso himno dice: Cristo solo es nuestro anuncio. Jesucristo es el centro de todo. Jesús
Jesús, Jesús. Vamos a orar y vamos a ir a Él, porque Él está con nosotros aquí ahora. Y Él desea que nosotros hagamos de Él el centro de todo. Como oraba el Patricio, Cristo al frente de mí, Cristo a mis espaldas, Cristo dentro de mí, Cristo a mi mano derecha, Cristo a mi mano izquierda, Cristo sobre mí y Cristo el camino por el cual también caminamos. Oh amado Padre, gracias que a ti te plació hacer a tu Hijo amado el centro de la vida de tu iglesia. Lo hiciste la cabeza. Tú estás sobre Él, pero a tu Hijo lo hiciste la cabeza y a nosotros nos hiciste el cuerpo para que estemos conectados a Él. Gracias que nuestro Señor Jesucristo es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote, aquel que nos conecta a ti, oh Padre amado. Qué precioso es saber que en Jesús está todo cuanto necesitamos. En Él encontramos la salvación, en Él encontramos la santificación. A través de Él podemos llegar a ser como Él porque Él nos ayuda a crecer, Él nos da el crecimiento. Pero también, Señor, Él es nuestra sanidad cuando estamos enfermos. Y Él también será nuestro Rey que vendrá en gloria cuando venga por nosotros, por su iglesia en su segunda venida, o cuando venga a buscarnos, porque ha llegado la hora de estar con Él. Cristo es todo en todo para nosotros. Señor, reconocemos que a veces nos olvidamos de esa verdad, que a veces las ocupaciones de la vida, a veces los temores que entran por debajo de la puerta de nuestros corazones, la ansiedad que a veces nos arropa, las dudas, el temor que viene a visitarnos, a veces nuestras tropezones y caídas ante la tentación, en medio de las ocupaciones que tenemos, en medio de todo lo que se viene sobre nosotros en estos días difíciles que nos han tocado vivir. Oh Dios mío, qué fácil es quitar los ojos de Jesús. Y empezamos a hundirnos como Pedro. Pero amado Cristo, qué precioso es saber que aún el mismo Pedro, cuando se estaba hundiendo, gritó aquella frase en un instante, dijo: sálvame, Señor. Y dice que inmediatamente, instantáneamente, tú estabas a su lado, con tu mano agarrada a la de él, sacándolo a flote. Tú puedes hacer lo mismo con nosotros en este día. Ven sobre nosotros, oh Jesús. Perdona nuestras distracciones, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra arrogancia de a veces depender de nosotros mismos en vez de reconocer que tú eres nuestra vida. Perdónanos cuando trabajamos para ti en vez de trabajar contigo. Pero sobre todas las cosas, oh Dios, abre las puertas de nuestro corazón y esa semilla que plantaste en nosotros con nuestra salvación, hazla crecer para que Cristo sea formado en nosotros y seamos como Él es. Que podamos caminar en su victoria, que podamos caminar en su amor, que podamos mostrarle al mundo que hemos estado con Jesús. Padre, te pedimos no solamente que nos perdones, sino que nos des una fresca y nueva unción. Queremos oler a Jesús. Queremos que el mundo vea la luz que Él ha puesto en nosotros. Queremos que el mundo sepa y conozca que Jesucristo les ama. Y no solamente murió por ellos, sino que hoy vive para que ellos también vivan como Él es. Oh Dios, ayúdanos. Recibimos de ti esta bendición. Sigue obrando en nosotros tu querer y tu hacer. Ayúdanos a crecer y ser como Jesús. Los recibimos por fe. En su nombre bendito te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Amén y amén. Amados, te envío con esta bendición. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.
sentado en majestad, reinando tú estás. Tu gracia puedo ver, me acerco a tus pies. Tu amor y tu bondad mi vida sostendrán. Mis manos alzaré, a ti me rendiré. Hoy y para siempre quiero conocerte, muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo, quiero estar contigo, más de ti. Por pruebas pasaré, mas en tu amor persistiré. Tú has estado en mi lugar, en ti puedo confiar. Hoy y para siempre quiero conocerte, muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo, quiero estar contigo, más de ti. Más de ti. Te seguiré, por siempre yo te buscaré, te buscaré. Guíame a ti, te entrego mi corazón, mi corazón. Te entrego mi corazón. Solo a ti te seguiré, Señor. Solo a ti, solo a ti. Guíame a tus pies, Señor. Guíame a tus pies, Señor. Yo te quiero ver, muéstrame más de tu amor, más de tu amor. Te adoraré, tu rostro yo